Estudiantes, padres de familia, reciban un saludo de la institución Basili y por encargo de la misma nos reencontramos una vez más en las clases del curso de álgebra. Esta vez en el aula de tercer año de secundaria entramos a la segunda clase del segundo bimestre. El capítulo del día de hoy, ecuación de segundo grado. Para esto es importante recordar qué cosa es una ecuación. Una ecuación es la igualdad de dos expresiones matemáticas y dentro de las ecuaciones podemos encontrar ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de primer grado presentan la forma de un polinomio de grado 1 o polinomio lineal igualado a 0 y un polinomio, una ecuación de segundo grado presenta esta forma, un polinomio de segundo grado igualado a 0, donde a debe ser distinto de 0 porque si fuese 0 se eliminaría el término cuadrático y sería una ecuación lineal o una ecuación de primer grado. Importante reconocer que a, b y c son las constantes y x la incógnita de la ecuación. Además es importante reconocer en la ecuación cuadrática los términos que aparecen en la ecuación. Cada uno de los elementos tiene una identificación y es importante que se les reconozca. Ax al cuadrado es el término cuadrático, a es el coeficiente cuadrático, bx es el término lineal, b es su coeficiente y c es el término independiente. Podemos darnos cuenta aquí que acá tenemos el término independiente, el término lineal y el término cuadrático. Por eso mencionaba inicialmente que es un polinomio cuadrático igualado a 0. Es importante recordar que una ecuación de segundo grado va a tener dos raíces, ¿correcto? Dos raíces y dos soluciones. Y también vamos a encontrar un algoritmo importante que es la discriminante, que su algoritmo es b al cuadrado menos 4ac, que nos va a permitir este algoritmo trabajar también con algunos métodos de resolución de la ecuación cuadrática mediante fórmula general, que lo haremos la próxima clase. Pero es importante identificar qué significa este triangulito y que justamente les estoy explicando que es este algoritmo que es b al cuadrado menos 4ac. Veamos algunos ejemplos de desarrollo de la discriminante. Si la discriminante es b al cuadrado menos 4ac, tenemos que identificar quién es b, quién es a y quién es c. Eso lo vamos a identificar viendo la forma general de la ecuación cuadrática. B es el coeficiente del término lineal, a es el coeficiente del término cuadrático y c es el término independiente. Entonces, aquí a será 2, b será menos 1 y c será igual a 3. Con estos valores desarrollo la discriminante. Tengo entonces menos 1 al cuadrado, menos 4 veces a por c, o sea 2 por 3. Desarrollo esta expresión y tenemos que la discriminante será igual a menos 23. Algo importante también que nos va a servir para identificar más adelante lo que viene a ser la naturaleza de las raíces. Seguimos con el siguiente ejemplo. Vamos a definir la discriminante. Primero identificamos quién es a, b y c. Ahí podemos darnos cuenta quiénes son. Desarrollamos ahora la discriminante haciendo el reemplazo correspondiente. A b al cuadrado menos 4 veces a por c. El resultado sería que la discriminante es igual a 24. ¿Y cómo vamos a generar la resolución de las ecuaciones de segundo grado? En este caso, el día de hoy vamos a trabajar con todos los métodos de factorización. ¿Correcto? Los métodos de factorización quiere decir que vamos a factorizar este polinomio y después vamos a igualar a 0. Mediante una forma que vamos a verlo ahora. Por ejemplo, vamos a tener dos casos, para ecuaciones incompletas y para ecuaciones completas. Cuando tengamos ecuaciones incompletas vamos a tener las siguientes formas: ax al cuadrado más bx y ax al cuadrado más c. Veamos por ejemplo la resolución de un ejemplo de una ecuación de esta forma. Aquí vamos a emplear el factor común y vamos a factorizar x. El factor común, factorizamos x y ahora cada uno de estos factores lo vamos a igualar a 0.
cada uno de esos factores lo igualamos a 0. X es igual a 0 y x más 5 es igual a 0. Despejamos en las ecuaciones el valor de x y tenemos que un valor va a ser 0 y el otro valor será menos 5. Por lo tanto, el conjunto solución va a tener a los elementos 0 y menos 5. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando tú reemplaces por 0 a x, vas a obtener que 0 es igual a 0, y cuando reemplaces con menos 5, vas a obtener que esta multiplicación de factores también te va a dar 0. Podemos probar. Menos 5 más 5, eso es 0. 0 por menos 5, 0. ¿Está bien? Ambos casos son raíces y soluciones. Cumplen con la igualdad de la ecuación cuadrática. Veamos el siguiente caso. Aquí tenemos esta expresión. Vamos a trabajar aquí por un producto notable también que hemos visto anteriormente, la diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados tengo que L es 4 al cuadrado y acá esto es igual a la suma por la resta. Ambos factores se igualan a 0 y tengo que para que él sea 0 necesariamente él debe ser menos 4 y él debe ser 4. Por lo tanto, ellos van a ser los elementos de mi conjunto solución, menos 4 y 4. Una forma fue la que les mencioné. Tú tienes que volver este factor que sea 0, por lo tanto equivale a menos 4, acá está 1, y él que vuelva a 0, por lo tanto él debe ser 4. Ahí está. También lo puedes hacer igualando a 0, pero toma un poquito más de tiempo, ¿no? Hace un momento lo hicimos de manera un poco más mediante habilidad. Bien, seguimos con la siguiente forma para ecuaciones completas. Aquí vamos a trabajar estrictamente con el método de aspa simple. Vamos a factorizar mediante el método de aspa simple. Ya reconocen y recuerdan el método. Dos factores que multiplicados te den x al cuadrado. Dos factores multiplicados que te den 6, que a la vez la suma de ellos te den el número central, el término central, que es menos x. Si esto está bien, recoge los factores de manera lineal, así, x menos 3 y x menos 2. Y esos valores ahora lo igualamos a 0 y obtenemos el conjunto solución, que va a ser 2 y 3. Veamos ahora los siguientes problemas. Problema número 2. Te dice calcula la discriminante de la siguiente expresión. Para resolver este problema tenemos que identificar primero qué es la discriminante. ¿Recuerdas? B al cuadrado menos 4ac. Ahora tengo que ver quién es A, quién es B y quién es C. Aquí está. L es A, el coeficiente del término cuadrático. L es B, el coeficiente del término lineal. Y L es C, el término independiente. Entonces voy a reemplazar. Tengo B al cuadrado menos 4 veces A por C. ¿Listo? Desarrollo. Acá tengo un trinomio cuadrado perfecto o binomio cuadrado. La resolución es esta. Menos 4 por m, que sería 4m al cuadrado. Aquí puedo simplificar el 4m al cuadrado positivo y negativo. Y tengo que la discriminante sería menos 8m más 4. Lo cual sería mi respuesta, porque te piden que calcules la discriminante. El siguiente problema, número 5, te dice indica la menor raíz. Para eso tengo que resolverlo. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Acá está la ecuación. Vamos a aplicar primero el factor común. ¿Por qué factor común? Porque él tiene 5 como factor y aquí el 45 es 5 por 9, o sea, también tiene el 5 como factor. Por lo tanto, voy a aplicar el factor común. Si factorizo ese 5, te quedará x al cuadrado menos 9. Si deseas comprobarlo, multiplicas aplicando la propiedad distributiva, 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado, y 5 por menos 9, menos 45. Muy bien, tengo esa expresión. El 5, esa es una ecuación cuadrática normal. El 5 va a pasar, para despejar x, el 5 va a pasar a dividir al 0, sería x al cuadrado menos 9 igual a 0. Seguimos. Ahora, aquí ¿qué vamos a tener? Una diferencia de cuadrados, porque el 9 se puede representar como 3 al cuadrado, por lo tanto, su resolución será x más 3 por x menos 3. Ahora, recuerda cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Esos factores los debemos igualar a 0. Despejamos el valor de x en cada uno de ellos y voy a tener que x1 va a ser menos 3 y x2 va a ser 3. Estos son los valores que puede tener que puede asumir
la variable x, ¿correcto? Pero te están pidiendo a ti la menor raíz. La menor raíz entre menos 3 y 3 es el negativo. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Por último, vamos con el problema 9. Tenemos aquí una ecuación cuadrática, pero la ecuación aquí está completa. Por lo tanto, vamos a aplicar aspa simple. Ahí tenemos la expresión nuevamente. Recuerda que se deben multiplicar dos factores que te den x al cuadrado. Aquí dos factores que te den 18 negativo, pero que a su vez cuando los superes te den menos 3x. Esos valores van a ser 3 por menos 6. Eso es menos 18. Aplicamos la multiplicación en aspa y vamos a tener aquí 3x y aquí menos 6x. 3x menos 6x, eso es menos 3x. Ahí está. Entonces, recogemos los factores de manera lineal, x menos 6 y x más 3. Acá están. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Puede ser x menos 6 por x más 3 o x más 3 por x menos 6. Viene a ser lo mismo. Ahora, igualamos a 0 cada uno de los factores. ¿De acuerdo? Y vamos a obtener que una de las raíces va a ser menos 3 y la otra raíz va a ser 6. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo en la número 9? Simplemente que resuelvas. Y resolver la ecuación quiere decir hallar el conjunto solución. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser menos 3 y 6. ¿De acuerdo, estudiantes? Hasta ahí la clase del día de hoy. La tarea, recuerda, va a ser la 3, la 4, la 9 y la 10 de la página 112. Esta fue la clase número 2 del segundo bimestre. Y recuerda también conectarte a la asesoría para poder sanear algunas dudas que puedas tener con respecto a la clase. Hasta la próxima, estudiantes.